Con memoria agradecida, viajamos a nuestro pasado para conocer cómo se pensó el Instituto de Historia, recordar lo realizado y agradecer a tantos que con su presencia y trabajo han construido nuestra historia. Con emoción recordamos algunos de los grandes hitos de la Universidad de los Andes desde 1989. En este contexto y como una alternativa a la oferta existente, se creó el Instituto de Historia, con Francisco Javier González Errázuriz como director y Manuel Salas como secretario académico. Hay que pensar fines de los años 90, comienzo del año 2000, en un grupo de historiadores chilenos que podríamos llamar de la vieja guardia, ¿no? Entonces había preocupación por un cierto alejamiento del estudio de las fuentes y de los valores tradicionales que habían constituido la formación histórica en Chile, ¿no? Dentro de un contexto de una sociedad cristiana occidental. Cuando yo llegué aquí a la Universidad de los Andes, también encontré esa preocupación, que la compartí yo con otros profesores, y sobre todo con Raúl Bertensen, ¿no? El rector, que tenía esta mirada, también él estaba preocupado, ¿no? Que había que formar nuevos y buenos historiadores. Entonces se decidió que, bueno, iniciar este instituto, que fue algo muy pequeñito, de a poco, ¿no? Y con ciertas líneas muy claras, ¿no? En primer lugar, nosotros teníamos que hacer un instituto de historia que recuperara esta formación en valores cristianos occidentales. En segundo lugar, que el alumno desde el primer año aprendiera a conocer la historia desde las fuentes, ¿no? Aprendiera a investigar, aprendiera a buscar, aprendiera a amar las fuentes. Y en tercer lugar, una malla en la cual las grandes líneas de historia universal, historia de América, historia de Chile, tuvieran una interrelación bastante profunda. Y por lo tanto, el alumno pudiera tener una visión más omnicomprensiva de los fenómenos históricos, que pudiera tener esa visión global y pudiera comprender mejor la marcha de la historia y poder así estudiar mejor. Ese mismo año se creó el programa de Máster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural, con Hernán Rodríguez Villegas a la cabeza. Junto al proyecto global de la carrera de Historia, nosotros propusimos a Rectoría otros dos proyectos que tenían relación con las salidas de los alumnos. Es decir, ver la carrera de Historia no necesariamente enfocada, aunque sí nos importaba y lo íbamos a hacer y lo hicimos, en la pedagogía, la formación de profesores. Entonces propusimos un tema que era el máster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural, porque además nos interesaba mucho el rescate de lo patrimonial, ¿no? Ahí estaba Hernán Rodríguez, después llegó Isabel Cruz. Era un tema muy importante y muy sensible y que a la universidad también le interesó, y prueba de ello es que este máster ha sido muy exitoso y perdurable en el tiempo, ¿no? Nos preguntamos cómo llegaron nuestros primeros alumnos a la licenciatura y al máster. Hay que tener en cuenta que en esa época la universidad no es lo que es ahora, ¿no? En términos de recursos, de capacidades, de profesores, de administrativos. Sacar una carrera significaba era mucho pulso y en el fondo ponerse la camiseta, y en el fondo eran los que estaban en la carrera, la sacaban adelante en todo. Lo que hicimos fue, bueno, varios encuentros con alumnos de cuarto medio, visita a colegios, y al final se nos ocurrió una idea. Dijimos, bueno, van a dar la PSU, la prueba de aptitud en esa época, la prueba de aptitud académica, la dieron. Entonces dijimos, nosotros, ¿qué hacemos? Entonces, de madrugada, el día en que se publicaron, nosotros hicimos un estudio, ya teníamos las cartas preparadas, que decía, fulanito de tal, te felicitamos, has quedado en la universidad. ¿Te acuerdas cómo habíamos visto los puntajes? Entonces ahí seleccionamos, este queda, este no queda, según el corte. Y entonces ahí se repartió a las 5 o 6 de la mañana en las direcciones que teníamos nuestros alumnos las cartas para que ellos encontraran en el patio una carta que estuviera, o sea, la sorpresa, hoy di la prueba, salió el resultado y estoy admitido, ¿no? Fue una locura, pero era una manera de llegar. Después del máster, bueno, también mucha palabra, mucha conversación. Me acuerdo un té que se organizó en la casa de la profesora Alejandra Izaguirre con personas que podrían estar interesadas. Entonces con Hernán Rodríguez tratábamos de mostrar este producto novedoso, etcétera, ¿no? Pero como digo, era todo muy precario y la verdad es que ser director o profesor del instituto en esa época
no significaba nada. Al final todos teníamos que estar desde servir el café, buscar al alumno, ir a entregar la carta, ver los procesos de matrícula. Era una cosa bastante, bueno, como son los comienzos de cualquier institución, o sea, pobre, pero muy entretenido, lo pasamos muy bien. En 2011 nos quisimos poner pantalones largos y creamos el doctorado en Historia. Entonces nos empezamos a reunir con Francisco González, con Ricardo Cuba, con Augusto Salinas, con Marcelo Aguirre, algunas reuniones del instituto para que fuera más privada. Nos fuimos a la sala de consejo de la Facultad de Derecho, ahí nos reíamos a carcajadas, le pusimos buen humor a Derecho, que siempre son gente un poco más seria, y ahí fuimos armando el mono para que después tomara forma el doctorado. Nos tuvimos que defender el proyecto de doctorado una vez que lo terminamos, hubo que defenderlo ante el Consejo Superior de la universidad y me tocó exponer a mí. Bueno, coincidía, no estoy seguro, pero yo creo que era el día que ponían la primera piedra del edificio de la clínica. Entonces yo hice ver que claro, la clínica podía que nos hundiera si la cosa no funcionaba. En el doctorado en Historia no había ese problema. Para proteger esta aventura, nombramos como patrono del instituto a don Álvaro del Portillo, primer rector honorario de la universidad. Estuvo muy pendiente de los comienzos. Además, claro, don Álvaro no solo era ingeniero de caminos y puentes, sino que también hizo un doctorado en Historia, por si acaso. Además era en temas de Sudamérica, pues se refería a las expediciones en la costa del Pacífico. Entonces, bueno, es un ingeniero de caminos que nos guiará en el camino de la historia, porque es también lo que él dominaba y quería. Por eso lo pusimos como patrono en su momento. ¿Y cómo no recordar las visitas de nuestros dos rectores honorarios, Javier Echavarría en 1997 y Fernando Ocariz en 2024? También durante ese periodo nos abocamos a crear la pedagogía media en Historia, en sus distintas modalidades, y nos vimos enfrentados a su desafiante acreditación. Ya con 10 años de vida del instituto y el apoyo de la reciente creación de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades, ya estábamos listos para nuevos desafíos. Bueno, los creadores del instituto se habían planteado metas altas y lo que nos propusimos y se fue consolidando con el tiempo fue mejorar la calidad de las investigaciones, darle tiempo a los profesores para investigar y tener proyectos de calidad, y también mejorar la malla curricular para que tuviera un alcance interdisciplinario y se incorporaran también asignaturas que completaran, digamos, el perfil profesional, como por ejemplo las que tienen que ver con patrimonio cultural. Como el hombre propone y Dios dispone, en marzo de 2020 nos sorprendió la pandemia y nos llegó el respectivo encierro. Tuvimos que pasar rápidamente a trabajar en plataforma virtual y procuramos entonces, bueno, mantener la normalidad posible dentro de esa anormalidad que fue la pandemia. Tuvimos que apoyar mucho a los alumnos. Bueno, con los de primero hicimos un asado virtual para conocer a cada uno, aunque fuera por la pantalla. Y también teníamos que resolverles problemas prácticos, a veces de falta de computador, a veces de internet, y también problemas más importantes de orden personal, anímico, también familiar. Y por eso los profesores estuvimos pendientes de los alumnos para atenderlos por teléfono, como fuera, y que se pudiera entonces solucionar en parte los problemas. En 2022 se incorporó como director Pedro Jacobelli, fortaleciendo aún más nuestra vinculación con el mundo académico nacional e internacional en los diversos programas que impartimos. En los últimos años hemos continuado el proceso de fortalecimiento de nuestros programas académicos. Hemos reacreditado el doctorado a cargo de la profesora Alexandrine de la Talle. Hemos creado un nuevo programa de magíster, el magíster en investigación histórica a cargo de la profesora Macarena Cordero. Hemos buscado nuevas alternativas y opciones para nuestros estudiantes, y en ese sentido hemos creado una nueva licenciatura, el programa de Historia y Derecho, que exitosamente ha comenzado este año, 2025. Ya con el cuerpo académico consolidado, empezamos a recibir visitas ilustres en distintas actividades académicas de nuestro instituto.
tales como Peter Burke en 2007, Joe Morel en 2010 y más recientemente Rafael Sagredo, Joaquín Fermandois y Samuel Fernández. Continuando con lo que se inició durante la gestión de la directora Bárbara Díaz, hemos buscado acentuar y fortalecer los vínculos con académicos y universidades chilenas en el área de historia a través de diferentes iniciativas. Por ejemplo, nuestras redes historiográficas, los coloquios doctorales, los seminarios ARPA, las tertulias que hemos tenido cada año, son formas en donde académicos de las principales universidades de Chile vienen a nuestra universidad y nos presentan su investigación, comparten con nuestro doctorando y con nuestro claustro. Nuestro instituto ha buscado desde sus inicios servir a la sociedad a nivel educativo, como también en la preservación del patrimonio de nuestra propia historia. En 2008 se puso en marcha el proyecto Bicentenario, Chile en 4 momentos, fascículos históricos realizados por nosotros, el Mercurio y Enersis. También se han desarrollado proyectos de rescate patrimonial de archivos de gran relevancia nacional. Incluso algunos de ellos han recibido el apoyo de fondos extranjeros. Por otra parte, el Magíster de Patrimonio y Gestión Cultural ha desarrollado más de 65 proyectos, muchos de los cuales se hicieron en colaboración directa con instituciones de relevancia nacional. También tuvimos proyectos que no salieron, a pesar de los esfuerzos. Nos convertimos en actores en el proyecto fílmico de Inmigrantes en Chile. Pero nuestro más importante proyecto son nuestros alumnos y alumni. El Instituto de Historia se ha consolidado como una unidad académica líder en la disciplina de historia en Chile. Sus académicos participan activamente de los principales concursos de investigación, también participan de la Agencia de Investigación Nacional y están constantemente exponiendo en congresos nacionales como internacionales. Nuestros estudiantes se destacan, participan de actividades en centros culturales, en archivos, en instituciones públicas. Y ciertamente han tenido una presencia muy fuerte también en colegios y recientemente en la Academia de Diplomacia. Y en ese sentido, nuestros académicos y egresados están marcando una nueva impronta en el medio científico chileno, dejando, por cierto, muy bien parada el nombre de la universidad. Este somero recorrido de nuestros primeros 20 años nos lleva a agradecer a muchos de quienes con su iniciativa, constancia, audacia y perseverancia convirtieron un sueño en realidad.